Ok. Perfecto, vamos a concluir la serie hoy, la serie Él vive. Iniciamos ayer con el tema murió pero resucitó. Fue crucificado, sepultado y resucitado. Jesús no está en una cruz clavado. Cristo vive, dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Y si lo cree, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Él está vivo. Y por la mañana tocamos el segundo tema, vivir sin condenación. Y es que entendimos, porque miramos lo que dice la Escritura, que por la desobediencia de Adán y de Eva, hubo una sentencia contra ellos. Sobre todo a Adán le dijeron, maldita será la tierra por tu causa, con dolor vas a comer todos los días. Espinos y cardos va a producir la tierra, algo muy fuerte, algo muy complicado. Pero Jesús nos libró de esa maldición, ya que la sentencia era los espinos. Y miramos en la Escritura que Jesús le hicieron una corona de espinos, pusieron sobre su cabeza, y esos espinos representaban escasez, miseria, pero hoy somos libres de toda condenación. Así que debemos vivir sin condenación, porque creo que todos somos bendecidos, ¿o no es cierto? A ver, levanten las manos los que son bendecidos. Ahora grite, tengo más de lo que merezco. Otra vez y más fuerte. Y ahora vamos a pasar al tercer tema y último. Jesús nunca cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8, en la versión TLA dice así. Dice ahí, Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo, a ver, vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice? Sígale. Entonces, ¿cuándo cambia Jesús? Nunca cambia. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo que anduvo ayer por Galilea haciendo milagros por Capernaum. Es el mismo de hoy haciendo los mismos milagros con la misma pasión para ayudar a los necesitados. Y alégrate, no solamente es el mismo de ayer, hoy, sino por siempre. De tal manera que tu hijo o tu nieto, que hoy es un bebé, van a poder disfrutar de la gracia de Dios, porque Él nunca cambia. Diga gloria a Dios y dele palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte. Fíjese que Él no cambia. O sea, a lo mejor no, ¿qué va a pasar con mi hijo en 20 años? ¿Qué va a pasar? Usted no se preocupe. Solamente ocúpese en enseñarle la verdad que trae libertad. Empezamos con lo que dice la Escritura en Mateo, capítulo 13. Dice ahí que Jesús llega a Nazaret enseñando y haciendo milagros, y la gente se preguntaba, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Preguntaban. Y seguimos, capítulo 13, versos 55 al 58, dice, se hacían las preguntas, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos cómo se llamaron? Para aquellos que dicen que la siempre virgen, aquí dice que no, porque tuvo hijos, tuvo más hijos. Y es que realmente Jesús, que fue el primogénito, en un matrimonio tener hijos no es un pecado, ¿no es cierto? No es pecado. Fuera del matrimonio sí, pero dentro no. Entonces, y decían, la gente decía, ¿no es el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea que tuvieron muchos hijos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué les pasaba? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde? En su casa.
y no hizo muchos milagros ahí, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Jesús quiso hacer muchos milagros. ¿Cuántos milagros? Hizo pocos, pero quería hacer muchos. ¿Sabe? Lo que al Señor no le agrada es la incredulidad. Y como es el mismo, no cambia, Él no cambia. Entonces, en este tiempo, en esta era, en este tiempo, tampoco le gusta la incredulidad. Y es que hay que entender que si Dios ha hecho milagros en tu vida, usted tiene que vivir agradecido. ¿Cómo debe vivir? A ver, levante la mano los que han recibido milagros de Dios. Levanten su mano. ¿Ok? Si usted ha recibido milagros de Dios, usted tiene un compromiso con Él. ¿Qué le parece? Y es que la palabra milagros, ¿qué significa esta palabra? Porque a muchos lo leemos en la Biblia, pero no sabemos qué el significado de ello. Los milagros son acontecimientos extraordinarios. Diga, acontecimientos extraordinarios que no se pueden explicar por las leyes naturales y se atribuye a una intervención divina, a una intervención sobrenatural. O sea, los milagros realmente solo vienen de Dios. Y surgen tres preguntas. La primera, ¿puede el hombre hacer milagros? ¿Usted qué dice? Diga, no. Es Dios a través del hombre. Diga, ¿es Dios? A través del hombre. Y te lo muestro con la escritura. Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice ahí, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Milagros qué? Extraordinarios por mano de Pablo. Pablo no hacía ni un milagro, nadie puede hacer milagros. Es Dios a través del hombre. Si tú escuchas a alguien por allá que dice que hace milagros, pues no le creas, está fuera de orden. El único que hace milagros se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Entonces se hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o dentales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Diga gloria a Dios. Pero todo era por mano de Pablo, pero Dios los hacía. Y Dios hizo y sigue haciendo milagros, y Dios usa al hombre, pero ningún hombre puede hacer milagros, que quede claro. ¿Está claro? Diga clarísimo. Entonces, hablando de los milagros, otra pregunta surge: ¿puede el diablo, el enemigo, hacer milagros? Diga fuerte, no. Todos sabemos que los milagros ocurren por amor. ¿Por qué? Por el deseo de ayudar, de favorecer. Y siempre los propósitos del enemigo son opuestos, son contrarios. Él no quiere hacer bien a nadie. Recuerde que él no viene sino a hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene? No tiene buenos propósitos, no se engancha con hacer milagros. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no tiene un buen deseo. Y dice la escritura, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Diga gloria a Dios. Entonces los milagros se dan por amor. ¿Por qué? Y es que si queremos ponerle calificación al maligno en hacer lo bueno, se saca un 0. ¿Cuánto se saca? 0. Ahora en hacer lo malo se saca un 100. Es especialista en hacer lo malo. Especialista en destruir familias, es especialista en llevar al joven al vicio, en engañar a la gente para que vivan en adulterio, a los jóvenes en fornicación. Es especialista en eso. Hacerle creer a la gente que el problema no tiene solución. Eso lo sabe hacer muy bien. Es especialista en engañar a las personas y hacerles sentir que si la mujer no se prostituye nunca va a tener dinero. Es especialista en eso, en hacerle creer al joven que es mujer cuando es hombre. Es especialista en hacerle creer a la mujer que ella puede ser hombre, que ella puede ser cabeza. Por supuesto que no. Eso es puro engaño, pura mentira. Entonces, el hombre no puede hacer milagros.
miserable tampoco puede hacer milagros. Ahora, una tercera pregunta. ¿Puede un pecador recibir milagros de Dios? ¿Usted qué dice? Sí, claro que sí. Porque es por misericordia, por amor. Y te lo muestro con la Escritura. Daniel capítulo 4, versículos 1 y 2. Se habla de un rey llamado Nabucodonosor. ¿Cómo se llamó? Dígalo fuerte. Parece un trabalengua, ¿verdad que sí? Algunos se atoraron. A ver, dígalo otra vez. No te atoraste, qué bueno. Entonces el rey se llamó Nabucodonosor. Vamos a ver qué dice la Escritura. Daniel capítulo 4, versos 1 y 2 dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran, ¿dónde? En toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Todos se quedaron de cuatro porque Nabucodonosor era tremendo, peor que el Mayo Zambada, ¿cómo ve? Peor que los chapitos. Pero él hablando de paz, pero fíjese lo que dice el verso 2: conviene que yo declare las señales, ¿y qué más? Y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces sí puede una persona que no vive bien recibir un milagro, claro. Yo creo que Dios hace milagros y Dios se mueve en la gente, incrédula incluso, para que aquellos que no creen por la palabra, crean por los milagros. ¿Qué le parece? Para que puedan ver el poder de Dios a su favor. Entonces, yo creo que todos los milagros suceden por amor. Y si tú tienes algún problema en tu cuerpo, tienes que entender esto: Dios te ama. Diga conmigo: Dios me ama. Dígalo fuerte. Eternamente. Con amor eterno. ¿Con qué? O sea, no es un amor pasajero. No. El amor de Dios es eterno. Es más, Dios conoce lo peor de ti y te sigue amando. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Grite conmigo: Dios conoce lo peor de mí y me sigue amando. Y sabe, creo que Dios hace milagros en la gente para que pasado el tiempo, a lo mejor no les queda el 20 al momento, pero luego se produce algo que se llama fe. Quiero comentarte en mi persona. Yo cuando niño padecí un problema, padecí una enfermedad que se llama asma. Yo me agitaba por todo. Yo miraba a los 9, 10 años a los niños de mi escuela brincar, correr, y yo no podía porque nada más daba un brinco, un salto y andaba con un atomizador, recuerdo el nombre, Medialer Duo o ISO. Y yo me lo ponía en mi calcetín, aquí me lo guardaba, iba a la escuela, y cuando estábamos yendo a la San Luis por la mañana me agitaba y decía a mis hermanas: please, párense. ¿Y qué pasó? Les digo: ya me agité. Me rodeaban, me daba pena que me vean, y sacaba y 2, 3 minutos y ahora sí seguimos caminando. Yo vivía con ese problema. Yo vivía en eso, y fíjese que a mí Dios me sanó. Y mi mamá era idólatra todavía. Pero recuerdo que en eso que yo me agitaba mucho, ya no podía tanto y me desmayaba. Recuerdo que en una ocasión en mi inconsciente escuché que mi madre decía: mi padre tenía apenas como unos 6 meses de haber fallecido. Y a mí me dio una, así se le mencionaba, ataque de asma. De tal manera que entre mi inconsciente escuché a mi mamá que le decía: Dios, tú ya te llevaste a mi esposo, no te lleves a Carlitos, decía. Si quieres, quítame los ojos. Y mi mamá estaba ahí, yo ahí más o menos en mi inconsciente escuchaba que mi madre estaba hablando con Dios. Y ¿sabe qué? Dios me sanó. Estaba yo en el hospital y creo que 3, 4 horas después ya regresé a casa, y al poco tiempo mi madre conoció a Jesús. Diga gloria a Dios. Como yo tenía ese presente, me quedó claro, a mí me quedó claro que estoy yo a punto de morir. Cuando me empiezan a predicar la palabra en la cárcel, me hablaron de Jesús. Yo no conocía a Jesús. Pero cuando empiezo a estudiar la Biblia y empiezo a mirar, me enganché con la fe y aquí estamos. Diga gloria a Dios. Entonces, ahora es muy importante entender
que Dios hace los milagros y a veces el resultado de la fe tiene que pasar un tiempo en algunos. Pero hay algo que quiero dejar muy claro. Hay dos obstáculos de los hijos de Dios para recibir el milagro. El primero es la incredulidad. ¿La qué? ¿No la escuché? Y la segunda, la ingratitud. La incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Yo creo que es algo que produce duda, desconfianza. El que no le cree a Dios, pues obviamente desconfía de Dios. Y eso fue lo que pasó en Nazaret, lo que empezamos mirando. Jesús no hizo muchos milagros porque es el hijo del carpintero. No, pues su mamá es la vecina María. Y sus hermanos son aquellos que puro pelear se hacen ahí. Y sus hijas las que no hacen la tarea en la escuela. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaban. Entonces dice la Escritura que Jesús no hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? Dígalo fuerte. De la incredulidad. Resulta que la fe tiene dos enemigos, el temor y la duda. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? El temor y la duda, que producen incredulidad. Si usted necesita un milagro de Dios, recomendación, fortalezca su fe en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede dudar de usted, puede dudar de mí, pero por favor no dude de Dios, porque Dios no sabe fallar. Diga conmigo, mi Dios no sabe fallar. Otra vez, y más fuerte. Saluda a la persona que está a tu lado, dale la mano, dile, Dios no sabe fallar, no se te olvide, dile, Dios no sabe fallar. Él no sabe fallar. Entonces, la incredulidad, hay gente que tiene problemas y luego dice, ¿por qué Dios no ha hecho nada en mí? Porque tú no le crees. Porque tú no crees. Hay mujeres que hace mucho están orando por su esposo, como aquella que decía, oren por el borracho de mi esposo. Imagínense. ¿Por qué? Por el borracho, entonces tú lo calificas como borracho. Pero una persona que tiene fe, oren porque mi esposo ayer llegó alcoholizado, llegó en malas condiciones, y yo creo que de las últimas borracheras que se va a pegar, porque Jesús lo va a hacer libre. Amén. Yo creo que tenemos que hablar con fe. ¿Cómo debemos hablar? Cuando hablemos conversaciones de fe, no de incredulidad. Porque hay gente que cuando habla manifiesta lo que hay en el interior. No cree. Recuerda que al que cree, dígalo fuerte. Si yo creo, todo me es posible. Grítelo. Y si dudo, nada me es posible. Tengo que creer, se trata de creer. Se trata de que tú le creas a Dios. Dios no sabe fallar. Diga, mi Dios no sabe fallar. Porque se mencionaba en otro tiempo que Big de las plumas Big no saben fallar. Yo tengo varias en la oficina y sí fallaron. El que no sabe fallar se llama Jesús. ¿Qué le parece? Así que tenemos que ser libres de incredulidad. ¿Qué debemos ser? Porque Jesús está vivo. Cristo vive. Grítalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Otra vez. Y si lo crees, dale palmas, apláudele fuerte, por favor. Él vive. Ahora, ¿sabes que Cristo vive en tu corazón o no es cierto? Esta fue la administración del viernes. Él vive. Vive en tu corazón. Pablo lo entendió así. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cuando Jesús vive en uno, entonces el mal carácter, ¿dónde quedó? En la basura. Si Jesús vive en ti, el resentimiento, ¿dónde quedó? Dígalo fuerte. Jesús vive en mí. En otro tiempo eran mis emociones que me controlaban. Pero ahora si Jesús vive en mí, Él es el que tiene el control de mi vida. ¿Qué le parece? Es como cuando tú manejas tu carro. Te subes y el volante tú lo controlas, ¿no es cierto? El carro te va a llevar donde tú quieras. Tú vas a guiar el carro, no el carro te va a guiar a ti. Entonces cuando el Señor guía tu vida,
Nunca vas a ir por caminos equivocados. Nunca vas a frecuentar lugares resbalosos. ¿Qué? Y la gente que se mete en lugares complicados, se cae. Me cayó otra vez. Obvio, mira dónde estás andando. Te vas al tugurio, te vas para acá, te vas a lugares incorrectos, indebidos. Por supuesto que te vas a caer. Pero todo esto es por algo que se llama incredulidad. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Dios quiere hacer milagros, pero la incredulidad impide hacer el milagro. Por ejemplo, tú como varón sabes que la Biblia dice que debes amar a tu esposa. ¿Cuántos varones casados hay? Que levante la mano. ¿Usted qué tiene que hacer con su esposa? Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada hombre ame a su esposa y la mujer ¿qué? Respete a su marido. Cuando hay fe, se engancha con esa palabra. Entonces el hombre tiene que amar a su esposa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo que golpear? ¿Tiene que? Amar. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? No lo escuché. Y la mujer que no respeta a su esposo, el hombre que no ama, ¿por qué? Por incredulidad. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Diga fuerte conmigo, si Dios lo dijo, yo lo creo. La Biblia dice, en cuanto a los hijos, que los hijos deben honrar a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Sí o no? El hijo que tiene fe, no tiene incredulidad, no le cuesta, aunque los papás sean difíciles. Bueno, Dios me lo dice y yo lo hago, punto. Pero también dice a los padres que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Hay papás que son groseros, ofensivos con los hijos. Diga fuerte, así no es. Entonces tenemos que vivir libres de incredulidad. ¿Libres de qué? Eso es lo primero que evita los milagros, la incredulidad. Y Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Hubiera querido hacer más, pero no se lo permitieron por la incredulidad. ¿Sabes cuántos milagros Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa? Pero a veces nosotros mismos estamos estorbando el poder de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estorbando el poder de Dios. Estamos estorbando. Usted si duda, usted tiene que engancharse, tiene que alimentar su fe. ¿Qué tiene que hacer? Y es que eso de la fe débil no es nada nuevo. Un día le dijeron a los discípulos, y más bien los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Ese que atacaba al joven que tenía epilepsia. ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les respondió inmediatamente, sin titubear, sin dudarlo, por vuestra poca fe. ¿Por qué? Por la poca fe. Sí tiene fe, pero es poca. Hay gente que sí tiene, pues no la ha alimentado. El que crece en fe es porque se está nutriendo de la palabra. Usted tiene que entender que hay que estudiar la palabra todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Jesús dijo, y lo sigue diciendo, no solo del pan, sino de toda palabra. Entonces, si tu fe está así, es porque cada quien tiene la fe que se ha preparado. Esto no es un asunto de Dios, es algo personal. ¿Es algo qué? Entonces, ¿qué tenemos que eliminar para que vengan los milagros? La incredulidad. ¿Cuántos están listos para esto? Y lo segundo, la ingratitud. Hay gente que ha sido ingrata. Yo vuelvo a preguntar hoy, ¿cuántos han recibido milagros de Dios? Que levanten su mano. Ok, ¿y cómo está tu gratitud para con Dios? Acuérdate hace 10 años, o hace 3 en la pandemia, que sentiste que no ibas a avanzar, que ya no ibas a... Algunos ya estaban haciendo testamento. Pero Dios es un Dios de milagros. Diga conmigo, mi Dios sigue haciendo milagros. Grítalo fuerte. Él sigue haciendo milagros. No los hizo, los sigue haciendo. Porque Él no cambia. Diga, Jesús nunca cambia. Grítalo fuerte. Él no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Él no va a cambiar. Él no tiene nada que cambiar. Pero hay gente, incredulidad e ingratitud, muy parecido, pero es muy diferente. Porque hay gente que vive así, hay gente que ha recibido de Dios
que ha orado, Dios le ha respondido sus oraciones, pero no vive agradecido, no agradece nada a Dios. Y mire, algo dijo Jesús al respecto en el capítulo 11 de Mateo, versos 20 y 21, en la versión TLA, dice así: Jesús estaba muy, ¿qué? Disgustado, tome en cuenta esta palabra, disgustado, con los pueblos donde había hecho la mayoría, ¿de qué? Había hecho, tome nota de esto, estaba muy disgustado con los pueblos, con las familias, donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Fíjese, una persona agradecida hace cambios en su vida para agradar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú puedes decirme a mí que tienes mucha gratitud para con Dios y puedes seguir siendo una persona grosera, agresiva, enojona, iracundo. Pero la gratitud se muestra para con Dios, que quede claro, a través de la obediencia. ¿De qué? De la obediencia. Entonces Jesús le dice a aquellos, eran los habitantes de Capernaum, y les dice, y le dijo, estaba muy disgustado con ellos porque había hecho muchos milagros y ellos no habían hecho nada. Ellos no querían hacer cambios en su vida, en su trato, en su actitud, ni para con la gente, y tampoco querían obedecer solo a Dios. Por eso les dijo, habitantes de Corazín, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Betsaida, si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allá viven habrían ¿qué? Habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Entonces el Señor estaba enojado, disgustado con ellos, porque decía, ¿de qué se trata? Yo le doy a usted lo que necesita, me pides ayuda, ay, ayúdame, me duele la espalda y te sano, pero tú no quieres cambiar, tú no quieres hacer nada. Eso es una ingratitud. Mi palabra entra por aquí, te sale por otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y Jesús le dice, y en ustedes se han hecho muchos ¿qué? Milagros. Muchos milagros. Pero ustedes no han cambiado en absoluto su manera de vivir. Siguen siendo los mismos. Orgullosos, soberbios, no quieren saludar a nadie. ¿Qué pasó? Con altanería, menospreciando a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Merecía más, pero contigo me conformé. Imagínese usted, qué soberbia. Cuando realmente lo correcto es, yo tengo más de lo que merezco, ¿o no es cierto? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? A ver, grite fuerte, yo tengo más de lo que merezco. Otra vez y más fuerte. Más. Tengo más, yo merecía menos. Pero Dios me dio más porque Dios es bueno. Porque Dios es ¿qué? Bueno. Entonces, la ingratitud. La gratitud se manifiesta para los hijos de Dios a través de la obediencia. ¿A través de qué? No lo escuché. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú estás agradando a Dios? Pregúntale a ver qué te dice. Pregúntale a ver qué te dice. Dice que sí, qué bueno que estás obedeciendo, qué bueno que estás cambiando tu manera de vivir, tu estilo de vida. Porque recordemos que el que está en Cristo es ¿qué? ¿Es qué? Las cosas viejas y todo es hecho. Eso es el cambio. Realmente, ese es el cambio. No debe... ¿Usted qué? Esos son los recursos que tiene esa persona. Usted no critique nada. Usted alégrese,
por lo que Dios le ha dado, pero no menosprecia a los que otros tienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Ahorita conmigo, todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Y todo lo que tendré, de Dios lo recibiré. Pero hay que desarrollar la gratitud. Dice la Escritura que al que más se le da, más se le exige. Si Dios le ha bendecido a usted mucho, ¿cuántos han sido muy, muy bendecidos? Levanten su mano. Diga fuerte conmigo, yo he sido muy bendecido, dígalo fuerte. Entonces tu compromiso es mayor. Tu compromiso. Porque puedo decir, no, yo le doy gracias a Dios porque hace 2 años perdí mi trabajo, pero tengo un trabajo bonito y ahora hasta tengo un negocio y me va súper bien. Excelente. Felicito. ¿Cómo está tu gratitud? ¿Cómo está tu obediencia? La gratitud se mide como un termómetro a través de lo que se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Entonces hay dos cosas que impiden los milagros. Recuerda que Dios nunca cambia. Y ya miramos en la Escritura que se sentía Jesús muy enojado con aquellos de Corazín y con aquellos otros. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido muchos milagros. ¿Cuántos milagros? Y no habían cambiado de su forma de ser. Déjame decirte que Jesús no cambia. Y sigue sintiendo el mismo disgusto cuando ve una persona que ha sido muy bendecida, que Dios le ha hecho milagros, pero no quiere hacer cambios en su vida. Y es que hay personas que solamente quieren ver cambios en los demás, pero no quieren cambiar. Yo he conocido a papás que dicen, voy a ir a la iglesia para que mis hijos cambien. Si tú me dices, para cambiar, déjate estar. Usted primero tiene que cambiar para propiciar los cambios, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Seguro. Si tú no has cambiado nada en tu vida, no vas a ver cómo los demás se están cambiando. Pero a veces sí, yo voy a ir a la iglesia, decía una mujer, para que mi esposo cambie. ¿Y usted qué? Que mis hijos cambien. ¿Y usted qué? Que mis papás cambien. ¿Y tú qué? Creo que es importante entender que necesitamos atender a esto. En primer lugar, Jesús es el mismo, no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Diga, no cambia. Porque está vivo, no cambia. Y no tiene nada que cambiar. En primer lugar, su poder no ha disminuido. Dígalo fuerte. Sigue con el mismo poder. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? El que resucitó a Lázaro tiene el poder para resucitar a quien sea. Él no cambia. Su poder no ha menguado, tiene todo poder. Diga conmigo, mi Dios tiene todo poder. Otra vez y más fuerte. Levante su mano y diga otra vez, mi Dios tiene todo poder. Grítelo fuerte. Otra vez, mi Dios tiene todo poder. Dale palmas al que tiene todo el poder. Apláudele fuerte. Su poder no ha disminuido. En primer lugar. En segundo lugar, su misericordia sigue encendida. Su misericordia está vigente. El amor por los perdidos. El amor por la gente que vive lejos de Él. Su misericordia sigue encendida. Y con la misma actitud, entendemos que hay 2 requisitos para que Él haga milagros. Porque los milagros son vigentes. Necesitamos cambiar la incredulidad con fe. ¿Con qué vamos a cambiar la incredulidad? ¿No lo escuché? Incredulidad con fe e ingratitud con una hermosa gratitud. Debemos vivir agradecidos con Dios. Sabes, mucha gente ve los milagros distantes. ¿Por qué? Porque todavía tiene por allá incredulidad. La incredulidad no es otra cosa sino desprecio de su poder. ¿Qué es la incredulidad? No lo escuché. Por eso en Nazaret dice pocos milagros. Y la ingratitud que se manifestó muy fuerte en Corazín y en Betsaida es falta de reconocimiento de su amor
Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Necesitamos fe. Necesitamos creer que Dios todo lo puede, que Jesús nunca cambia. Él no cambia. Su poder no ha sido alterado, no ha sido afectado. No hay que pensar que la pandemia debilitó su poder. Él tiene todo el poder. En Él está la fuerza y el poder, dice la Escritura. Él nunca cambia. Cristo vive. Él vive. Cristo está vivo. Murió pero resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Él está vivo. Y Él tiene el anhelo, el deseo de ayudarte. Pero tienes que renunciar a la incredulidad. Y yo creo que Él está aquí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él resucitó y está aquí. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Yo no dudo que está conmigo todos los días. ¿Usted sí? Yo no. Él está conmigo todos los días. Grítelo fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Así que, ¿tienes miedo al futuro? ¿Por qué? ¿Recuerda cómo dijo aquel David? Jehová es mi pastor. ¿Y qué? ¿Nada? ¿De qué te preocupas? Yo creo que debes estar preocupado. Tienes que estar ocupado. La gente que está desocupada es la que más se preocupa. Porque la preocupación, la ocupación evita la preocupación. Diga conmigo: la ocupación evita la preocupación. La gente que está preocupada es porque está desocupada. Recuerdo que hace un tiempo alguien me preguntó, de hecho fue una gente de la policía uniformada, estaba una patrulla, se me acercan y me dicen, mi apodo así me conocían, Ricky. Y le dije, hay mi bicicleta y me frené. ¿Qué pasó? Firme, me dice. Sí, le digo, Jesús es mi Duval y no lo cambio por nada, le dije. Y me vino a ver, ¿estás seguro? ¿No tienes miedo de volver a caer? Le digo, es que no tengo tiempo de pensar en caer. Estoy buscando la manera de cómo ayudar a mis amigos a levantarse. Cómo hacer algo para que yo esté cada día más firme. Me falta mucho, ahí estamos en el camino correcto. No estaba yo preocupado no tenía yo miedo por caer. Y la verdad nunca he tenido no he estado enganchado con el miedo. Porque hay que estar ocupados. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Dice la Biblia que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted debe estar ocupado. ¿Cómo debe estar? Ocupado. Ocúpese. Ocúpese en las cosas de Dios. Ocúpese en agradar a Dios. Ocúpese y le va a ir mejor. Si le garantizo que si usted se ocupa, la preocupación va a ir debilitándose y la fe va a ir desarrollando. Diga gloria a Dios. Si lo cree, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte y póngase de pie.